radio escuchas, televidentes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver la inteligencia artificial de Meta AI, que es una inteligencia artificial muy parecida a ChatGPT, a Gemini, pero esta está enfocada a la animación de imágenes. Desgraciadamente, ChatGPT no te deja animar. Gemini tiene un tope de imágenes. Y la inteligencia artificial de Twitter o de X solamente te deja animar una o dos imágenes. Y después te pide una suscripción de 700 pesos al mes. Y realmente pues no vale la pena pagar ese nivel de dinero por animar una o dos fotografías. El día de hoy te tengo una inteligencia artificial de Meta, que es de Facebook, que nos permite crear animaciones totalmente gratis, sin topes y sin créditos. Si el video te interesa, quédate aquí en M Producer 10. Radio escuchas, televidentes, el día de hoy estamos en este video con la Meta AI, inteligencia artificial, que nos permite animar fotografías. La página se los voy a dejar en la descripción de este video, www.meta.ai, que es el dominio AI, y puedes descargar la inteligencia artificial por medio de tu celular, igual que se llama Meta AI. Voy a dejar el link aquí en la descripción de este video para Android y para iPhone, para que tengas los links oficiales y puedas ver cuál aplicación es la oficial y no otra cristales que no sea la original. Te voy a dejar aquí los links originales en la descripción de este video. Es muy fácil, es como ChatGPT con Gemini. Abrimos una nueva conversación, ¿sí? Y vamos a subir aquí un archivo y le vamos a ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos esta monita. Ahora quiero que animes esta imagen y quiero que el personaje baile. Mandamos la imagen junto con el texto. Ustedes pueden poner un prompt, una descripción más grande. Yo por fines prácticos lo voy a hacer así muy sencillo, pero ustedes pueden experimentar con esta inteligencia artificial. Esperamos la respuesta. Les digo, es la misma imagen, es una imagen que ustedes pueden crear imágenes aquí también. Ahorita lo vamos a ver en este video para que ustedes lo puedan observar. Y vemos, aquí está la animación, mira. Vamos a hacer más grande. Como ven, aquí ya les permite animar la imagen. Obviamente por fines prácticos lo voy a hacer rápido para que podamos aprender más cosas. Bueno, ahora vamos a animar otra. Les digo, aquí no hay topes de imágenes hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento que grabo este video. Voy a ver, Hello Kitty. Vamos a poner, quiero que animes esta imagen. Vamos a ver qué propuesta nos da. Les digo, está muy súper sencillo poder animar las imágenes, porque esta inteligencia artificial no nos da como un tope de imágenes. Por el momento yo he utilizado muchas, entonces no me ha dado como un límite o una suscripción. Pienso que está en fase de pruebas, está aprendiendo a manejar la inteligencia artificial, por eso como que la dejan un poquito libre para que le demos más información. A ver, vamos a ver qué animación nos dio. Mira, está súper padre. Me gustó esta animación, me gustó. Mira, aquí está súper padre. Bueno, ahora me dice, queremos crear una imagen. Aquí vamos a ver. Vamos a crea
imagen en formato vertical de un futbolista que esté en un partido del mundial. A ver, vamos a ver. Crea una imagen en formato vertical de un futbolista que esté en un partido del mundial. Vamos a ver qué propuesta nos da y de ahí vamos a animar. Mira, aquí está. Vamos a poner esta que tiene el balón y aquí nos da la opción de animar. ¿Sí ven? Nos dio 1, 2, 3, 4 propuestas de la creación de la imagen que le di y le vas a poner aquí animar. Si tú quieres cargar la imagen, aquí en los 3 puntitos, en la parte de arriba abrimos la imagen y acá está el botón de descargar. ¿Sí? Aquí dice descargar, le das clic y descarga la imagen. Se inició la descarga, listo. Pero queremos animar la imagen, entonces le picamos animar y esperamos un momento que la inteligencia artificial nos anime la imagen. Entonces puedes crear un montón de cosas, tanto imágenes creadas que tú tengas, fotografías que tú tengas o imágenes creadas directamente con Meta AI. Y puedes crear las animaciones directamente. Haces primero la imagen y después de la imagen te pasas a la parte de animación. Vamos a abrirlo más grande para ver la animación. Nos deja máximo 5 segundos más o menos. Pero te puedes extender. Aquí hay una opción de extender. Dice extender animación. O le dices por el chat extender animación y te genera otros 3, 4 segundos. Si tú quieres como una animación más grande, lo que me ha dicho la inteligencia artificial que tienes que hacer muchos clips. Tú tienes que ir como de clip hasta llegar, no sé, 30 segundos, un minuto. Que me dijo que alrededor de 10 a 14 animaciones tienes que hacer para llegar a esas cantidades de 30 segundos, 40 segundos, porque nos da poquito. Mira, ahorita tenemos 5 y ahorita la extendimos y ahorita nos va a dar, déjenme ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 8 o 9 segundos. Entonces tienes que hacer como muchas animaciones para poder llegar a 30 segundos, un minuto. Si tienes que hacer bastantes. Entonces, esta es una nueva alternativa que tenemos para crear animaciones. Primero imágenes y animaciones. Y puedes crear aquí como videos pequeños cortos, tipo TikTok, Reels o Shorts, por medio de inteligencia artificial. Estos son videos que han compartido en Facebook. Entonces puedes hacer, le digo igual, con tus imágenes. Puedes hacerlo con imágenes creadas con otra inteligencia artificial. Entonces ahí te recomiendo que tú vayas viendo cómo le puedes hacer con tus imágenes. Si tú quieres hacer alguna función, VIPs con imágenes. Y con el chat, que es acá con la inteligencia artificial, puedes crear la imagen primero y después puedes crear la animación. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video para que tú pruebes la inteligencia artificial. Es un video muy corto, con información muy clara para que tú creas tus propias animaciones con inteligencia artificial. Les agradezco que se hayan quedado en el video. Nos vemos en el próximo video. Soy Jorge Torres y nos vemos a la próxima. Suscríbete aquí a este canal, a MProducer 10 en YouTube. Suscríbete a nuestra página Facebook, que también se llama MProducer 10. Búscanos, comparte la información y hasta la próxima.